Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 8 de agosto de 2022, bienvenidos a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Los saluda Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. El día de hoy, la principal noticia del mercado local tiene que ver con la entrega del IPC del mes de junio, que marca por sobre lo esperado. La última encuesta de operadores financieros situaba las expectativas de este dato de un 1.2% en cuanto a crecimiento mensual. Avanza un 1.4%, un 0.2% más de lo que esta encuesta esperaba, cerrando ya una inflación en los últimos 12 meses del 13.1%, la más alta registrada desde marzo de 1994. ¿Alguna idea respecto a este dato? Primero se da nuestro escenario base, donde comentábamos en varias ediciones de este podcast en los meses anteriores que la inflación debiese tocar un techo del 13% durante el tercer trimestre. Bueno, en este caso se da esa situación. En segunda instancia, marca por supuesto más de lo esperado, de manera que eso podría incluso retrasar el hecho de que la inflación llegue a un techo o que el Banco Central ya comience a comunicar que las alzas de tasas o el manejo de su tasa de política monetaria en general va a ser un poco menos agresiva de lo que ha venido siendo. Esto podría de alguna otra manera retrasar, como decíamos, ese escenario que es finalmente un muy buen escenario y la base para nuestra propuesta de inversión de renta fija local. Uno, las tasas bastante altas a las que los bonos han sido emitidos, por ende entregan un interés bastante interesante a los inversionistas. Y punto número dos, este contexto donde la inflación debiese llegar a un techo, el alza de tasas también y tender a una normalización de tasa de política monetaria que en palabras simples hace subir el valor de los bonos. Recordemos que la relación es inversa. Si es que baja la tasa de política monetaria, vamos a tener un alza en el valor de los bonos. Es de todas maneras la noticia más importante y vamos a estar viendo cómo influye esto en el rendimiento de los fondos mutuos de renta fija local que nosotros recomendamos, especialmente INUEF, UF Plus de Itaú y Dinámico de Itaú también, y los fondos de deuda de Principal son parte de nuestra recomendación de inversión para nuestros clientes. El día viernes tuvimos un IPSA subiendo un 0.73%, llegando a los 5.212 puntos, y el dólar terminó la jornada en 918 con un alza de prácticamente 16 pesos, en línea con lo que fueron los datos macroeconómicos que conocimos desde Estados Unidos el viernes pasado, que vamos a pasar a revisar en un instante más. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial, Itaú, Principal, entre otros. Todo esto en un contexto donde distribuimos tanto fondos mutuos locales como también damos acceso a que nuestros clientes inviertan directamente en el extranjero a través de plataforma Pershing y Allfunds mediante Principal e Itaú principalmente. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Vamos con los mercados alrededor del mundo, específicamente Estados Unidos, que tuvo el día viernes un rendimiento mixto con el Dow Jones, los industriales subiendo un 0.23%, el S&P 500 cayó un 0.16% y el Nasdaq un 0.5%. Se esperaba en general caídas mucho más fuertes el día viernes, dado que conocimos el dato de creación de empleo no agrícola en Estados Unidos, la tasa de desempleo y el ingreso por hora trabajada. Estos tres datos sumamente importantes para los mercados porque el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, es muy importante hacer un seguimiento a la capacidad que tenga esa economía en particular de generar puestos de trabajo. Estos tres datos salieron por sobre lo esperado y muy por sobre lo esperado. De hecho, se esperaban alrededor de 250.000 plazas de empleo creadas, se crean más de 500.000 y en general, como sabemos, una mayor creación de empleo claramente hace que la actividad económica tienda a crecer y eso genere presiones alcistas para la inflación, la más alta en 40 años, que es la gran preocupación del mercado. ¿Cuándo va a haber un dato inflacionario por debajo de lo esperado y que eso ayude también a la Reserva Federal a no ser tan agresiva en su política de tasa de política monetaria? En este contexto donde todos estos datos marcan por sobre lo esperado, esperábamos claramente una caída fuerte en el mercado. Sin embargo, eso no sucedió, hubo caídas pero bastante leves, lo que finalmente habla de un optimismo implícito en el mercado respecto a que la situación inflacionaria se va a controlar
dólar y que la agresividad que hemos visto en la Reserva Federal en cuanto a alza de tasa de política monetaria debiese verse disminuida en el corto plazo. También lo que ha ayudado a los mercados a recuperarse ha sido la entrega de resultados del segundo trimestre, ya con el 87% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados, las ganancias han aumentado alrededor del 9% y los ingresos han aumentado alrededor del 15%, de manera que ha sido una buena temporada de entrega de resultados y junto con estos datos macroeconómicos hemos visto que finalmente la recesión técnica que presenta Estados Unidos no es más que una definición de conceptos. Sin embargo, muchos datos macroeconómicos de esa economía, partiendo por, como decíamos, la creación de empleo, la entrega de resultados de las empresas, están por sobre lo esperado. Vamos a repasar el calendario de noticias de esta semana, donde el día de hoy no tenemos grandes cosas que comentar. Mañana martes vamos a estar conociendo la productividad no agrícola en Estados Unidos y el IPC, el índice de precios al consumidor y al productor en China, datos que pueden influir en los movimientos del cobre y por ende en el dólar peso, que finalmente terminó el día viernes en 918, como decíamos, porque esta mayor creación de empleos podía finalmente demostrar una mayor actividad económica, presión inflacionaria, alza en la tasa política monetaria y con eso hacer subir al dólar frente a las distintas monedas en el mundo. Por eso que hubo un alza en el dólar peso el día viernes, cerrando, como decíamos, en 918. El día miércoles va a ser el día más importante por lejos de la semana. Vamos a conocer el IPC del mes de julio, donde se espera que marque en su medición anual un 8.7% y un 6.1% su medición subyacente. Recordemos que el último dato fue del 9.1%. Va a ser de todas maneras la cifra más importante de la semana. El día jueves vamos a tener el índice de precios al productor y las peticiones semanales por subsidio de desempleo, y el día viernes vamos a cerrar la semana con algunos datos sobre confianza de consumidor y expectativas de consumidor medidas por la Universidad de Michigan. Pasamos a revisar los mercados hoy día. El IPSA sube fuerte un 0.58%, destaca Sokimich B avanzando un 2.97%, Vapores que sube un 0.4% y Oro Blanco que sube un 1.91%. Dentro de las más perdedoras está Schwager que cae un 9% y CAP que cae un 1.87%. El cobre a esta hora en nuestras pantallas marca un avance del 1.3%, cotizando en $3.59 por libra de cobre, y el petróleo WTI marca 90.42, subiendo hoy día un 1.58%, $90.42 por barril de petróleo. Si nos vamos al dólar index, tenemos a esta hora en nuestras pantallas el dólar cae un 0.35%, en línea con lo que decíamos, este optimismo y esta sensación en que la Reserva Federal no va a ser tan agresiva en su alza de tasa. En este contexto, con el cobre subiendo y el dólar index bajando, el dólar peso en Chile también corrige, marcando hasta ahora 903 pesos por dólar, muy por debajo de los 918 del cierre del día viernes. Seguramente en general no vamos a tener grandes movimientos entre hoy día y el martes hasta conocer el día miércoles los datos inflacionarios en Estados Unidos. Por último, las bolsas alrededor del mundo. En Asia la jornada fue mixta, con el Hansen de Hong Kong retrocediendo un 0.77% y con el Nikkei 225 de Japón avanzando un 0.26%, junto con el índice de Shanghai que avanzó también un 0.31%. En Europa la jornada es positiva, con el Eurostock 600 subiendo un 0.24%, el IBEX 35 de Madrid ganando un 1.28% y el DAX alemán arriba un 0.84%. Y por último, Estados Unidos sin grandes variaciones tiene al Nasdaq subiendo un 0.01%, al S&P 500 cayendo un 0.06% y al Dow Jones subiendo un 0.08%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, que tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.